Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Eber Marín Montoya y esta es la presentación para las NIA 500 y 501 del curso de auditoría de este semestre, segundo semestre de 2022. Ahora pasemos a iniciar con el tema en cuestión. La NIA 500, la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Para esto es necesario comprender que tener una seguridad razonable sobre los estados financieros significa un nivel de seguridad alto, pero no absoluto. Por esta razón, el auditor necesita de un completo plan de acción para desarrollar y ejecutar los procedimientos propios de la auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder sacar sus conclusiones razonables, cimentadas en una opinión concreta y libre de auditor. Para ello está esta, la NIA 500, que es la norma internacional de auditoría que explica lo que constituye evidencia de auditoría y de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos para obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Pasamos al siguiente. Aquí debo decir que al diseñar un plan y ejecutarlo, es absolutamente relevante que se puedan verificar las aserciones específicas de los estados financieros. De esta manera, el auditor debe estar en la capacidad de considerar si los procedimientos ejecutados pueden cumplir con el objetivo de auditoría y seleccionar aquellos que, de forma individual o combinada, logren brindar evidencia suficiente y adecuada. Eso se puede conseguir investigando los aspectos en pantalla que se pueden considerar los objetivos de la NIA en cuestión, hacer donde se obtiene la información. Las inspecciones, la observación, la confirmación externa, el recálculo, el procedimiento analítico y las consultas. Todo esto se analiza con tal de obtener información de forma adecuada. Siguiente, por favor. Está claro que el objetivo de recopilar auditoría no debe ser únicamente por cumplir requisitos. La evidencia de auditoría solo puede ser relevante si es capaz de lograr el propósito de verificar una aserción con respecto a un elemento de los estados financieros. En esta medida, la confiabilidad de la información utilizada depende de su fuente, naturaleza y circunstancias con las que se obtiene. De allí que se van a exponer esos consejos sobre cómo puede ser más confiable la información. Dicho de otro modo, en la confiabilidad aumenta cuando proviene de fuentes independientes fuera de la entidad, siempre y cuando tenga conocimiento sobre el tema, así como que la evidencia obtenida directamente por el auditor es más confiable que la obtenida de forma indirecta o por inferencia, así como las demás que se pueden ver en pantalla. Ahora pasamos al siguiente. Mayormente, los problemas en la obtención de evidencia por parte de los auditores se presentan con el hecho de que el trabajo que se había establecido en el plan de auditoría no se completó o a que el auditor no registró el trabajo realizado de manera efectiva. Dicho problema se presenta más que todo en los elementos mostrados en pantalla, en los cuales la solución es ser aún más minucioso con estas cuentas en específico, así es donde más hay dificultades de obtención de información. El inventario, las cuentas por cobrar y pagar, y claro, los ingresos. Siguiente, por favor. Ahora, como pueden ver, estamos pasando al segundo tema en cuestión de esta presentación, la NIA 501, que es la evidencia de auditoría, o las consideraciones específicas para determinar áreas. Tal como se puede ver en pantalla, se deja en claro que la NIA 501 expone las consideraciones específicas que el CPA ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de autoridad suficiente y adecuada sobre determinados aspectos de las existencias, los litigios y reclamaciones en lo que interviene la entidad, así como información por segmentos que una auditoría de estados financieros debe obtener. Básicamente es la forma de exponer todo. Por favor. En este caso, a diferencia del anterior, que tenía objetivos diversos, de todos implementados en un solo sistema, con esta otra NIA, el objetivo es mucho más centrado. Simplemente es que el auditor debe obtener lo suficiente de propia evidencia de la auditoría respecto a existencia y condición de inventario integrado de los litigios y reclamaciones que afectan a la entidad y presentarlo junto con la revelación de la información. Siguiente. Para llevar a cabo esta NIA se deben llevar a cabo ciertos requerimientos, pasos, procesos, como se quieran llamar, pero básicamente es tomar en cuenta las tres opciones en pantalla y
que el auditor en cuestión sepa cómo manejarlos. Por ejemplo, con el inventario, que es que cuando el inventario es un rubro de importancia relativa, con los estados financieros, el auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia y condición del inventario, de un modo con los litigios y reclamaciones, en el cual el auditor debe diseñar e implementar los procedimientos necesarios para la identificación de los litigios y reclamaciones correspondientes. Y la información de segmentos básicamente es lo mismo. El auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y revelación de la información en cuestión. Siguiente. Y con eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.